somos Gerard, Eric y Marc. Hoy os venimos a explicar una de las obras de Jujol. Can Negro es una antigua masía del siglo XVII. Las obras se fueron prolongando en el año 1914 y 1930, aunque en los años 40 se hizo alguna intervención puntual. Como la obra financiaba con los beneficios del vino, que cada año se hacía una parte de la reforma. Por eso duró tantos años. Su fachada, espectacular con formas ondulantes, símbolos religiosos y colores vivos, culmina en una sorprendente tribuna en forma de carruaje, dedicada a la Madre de Dios. Dentro encontramos una escalera con cúpula helicoidal, una capilla barroca y detalles decorativos únicos hechos en la técnica de trencadís, hierro forjado y estremecido. Jujol también intervino en los jardines y elementos exteriores, integrando la casa dentro de un nuevo entorno barroco. Esta obra es una clara muestra de su universo creativo y espiritual, y un icono del modernismo catalán fuera de Barcelona. Hoy, Can Negro es propiedad municipal y un espacio cultural abierto al público, restaurado con gran cuidado para preservar una obra de los arquitectos más originales del siglo XX. Se pueden hacer visitas guiadas. Además, dispone de diferentes actividades dirigidas al alumnado escolar y en su página oficial se pueden adquirir las entradas.